Agustín. Buenos días, señoritas, caballeros, ¿cómo están? ¿Me Buenos escuchan? días. Hola, Agustín. Buenos Por días, favor, profe. coloquen su cámara, sean tan amables, señorita Grace, Buenos Erika, días, profe. buenos Buenos días, días, profe. Diego, que buenos días, Sandra, Andrés, coloquen sus cámaras, Caterín, Hola, Valentina, profe, buenos días. buenos días, Natalia, Valentina González, hola, Buenos días. buenos días, buenos días. Comenzamos ayer con una charla, con una conferencia. Ayer pasé por el salón para invitarlos pues a la conferencia. Le pedí el favor a Santiago y también al monitor, Andrés, que, eh, que multiplicaran esa información a todos ustedes para que asistieran a esa charla, porque pues dentro del tema que nosotros, o dentro de los temas que nosotros manejemos en el módulo, pues una de las cosas es analizar muy bien el comportamiento de las personas que tienen una serie de conductas incorrectas, una serie de conductas que son como disfuncionales, como que son eh, negativas para las personas y que en últimas pueden llegarle a generar no adaptación a un mundo social. Pues porque no todo el mundo va a aceptar que una persona consuma drogas o que una persona sea delincuente o que una persona eh, robe, viole, ¿no? Entonces, dentro de nuestro plan de trabajo en este módulo, pues es precisamente analizar eh, el por qué se generan cierto tipo de conductas, y el análisis experimental del comportamiento nos invita o nos hace ver cómo es que se adquieren esas conductas, pero con el propósito de generar terapéuticamente hablando modificación de ellas. No sé por qué las personas no han activado sus cámaras, que no tenga yo que empezar las clases siendo punitivo. Es falta de respeto que ustedes no activen sus cámaras. Entonces, mantengan sus cámaras. Si los veo que están sin cámaras, pues lamentablemente tengo que eh, anotar los nombres de las personas que están con las cámaras apagadas y bueno, es como si tuvieran fallas. Acuérdense que las asignaturas se pierden con 4 fallas. Y al no estar activa la cámara es como si no asistieran, porque yo no puedo saber si ustedes están detrás de o frente a su computador presentes en clase. Entonces, quedan advertidos, señoritas, caballeros. Otra cosa importante antes de que continuemos el tema de nuestro módulo de análisis experimental del comportamiento. La, la modificación de notas, cuando una persona solicita que se modifican notas, tiene, a partir de que se solicita la modificación de notas, tiene un mes para hacer esa modificación de notas. Es decir, de que tanto el estudiante como el profesor se tienen que poner de acuerdo de por qué es importante o por qué es necesario, por qué se debe cambiar la nota eh, de algún parcial, de algún 30%, el segundo 40%, pero hay un mes para que se lleve a cabo eso. Si no se consigue ese tema de cumplirlo en ese mes, pues la nota queda tal cual como estaba inicialmente. Se lo digo pues porque pues no es como las últimas indicaciones que han dado las directivas en la universidad. Entonces es para que por favor ustedes lo sepan, ¿sí?
Entonces, eso es así como a manera de información de las cosas que de pronto se han cambiado en algunos aspectos de la universidad a nivel académico. Entonces, eso les cuento. Bueno, entonces les decía que para la psicología es muy importante tener claro cómo es que se genera o sí, bueno, cómo se adquiere y se genera o se elicita una serie de conductas disruptivas, ¿sí? Yo no voy a cambiar unas conductas funcionales. ¿Para qué las voy a cambiar si realmente están funcionando? Entonces, pues simplemente las dejo que sigan su curso sin ningún problema. La situación se presenta cuando las conductas que yo emito o las conductas que las personas emiten son inadecuadas, son, como les digo, disruptivas, negativas. Entonces, lo que se hace es pues tratar de hacer una modificación del comportamiento. Entonces, el análisis experimental del comportamiento se, se basa o tiene muchísima relación con, con varias cosas que ustedes seguramente ya conocen, que ustedes seguramente han manejado en los 6 semestres que llevan estudiando psicología, y tiene que ver precisamente con todo lo que con el condicionamiento clásico. Pues tendremos que manejarlo, pero de una manera mucho más de análisis de esas prácticas del condicionamiento clásico en la vida real, del condicionamiento operante, los diferentes tipos de refuerzos, el positivo, el negativo, los experimentos de Skinner y sus implicaciones, ¿sí? Eh, las diferencias entre lo que es un refuerzo continuo, los efectos de los diferentes tipos de refuerzo y castigo en el comportamiento, ¿sí? Aquí vamos a hablar muchísimo de esos programas de reforzamiento. Vamos a hablar muchísimo también de la economía de fichas, porque son estrategias y son eh, procesos terapéuticos que van haciendo que la modificación de la conducta se lleve a cabo. Porque se habla en una de las sesiones, vamos a tratar de abordar el tema de la extinción y la recuperación espontánea de las conductas, el proceso mismo de la extinción en el condicionamiento operante y clásico, eh, cómo se da ese tema de la recuperación espontánea y eso qué tipo de implicaciones tiene, ¿sí? Algo muy importante que se debe manejar en la modificación del comportamiento es conocer el análisis funcional de la conducta, ¿sí? Esa metodología del análisis funcional de la conducta es supremamente importante cuando nosotros hacemos consulta clínica. Digamos que es lo primero que yo debo, aparte de entender y conocer un poco el motivo de la consulta del paciente, del consultante. Aquí lo importante es saber identificar las variables que anteceden a una conducta problema. ¿Qué es lo que ha venido presentándose? ¿Cómo se presentó? ¿Cuándo se presentó? ¿Con qué frecuencia? ¿Y qué consecuencias ha tenido estos antecedentes en el comportamiento de la persona y de qué manera han influido, ¿no? Entonces, es muy importante que partamos del hecho de que el análisis funcional del comportamiento eh, o el análisis funcional de la conducta, como también se le conoce, sepamos de que es una metodología y que nos va a ayudar a nosotros, a las personas que les guste el área clínica, pues tenemos que conocerla bien para poder hacer pues un análisis bastante completo y funcional de la conducta, ¿sí? Mm, eh, Normalmente, ustedes lo saben, creo que la sesión 8 de lo que comenzamos nosotros en el día de ayer, en el módulo, el día 8 de esta sesión, o la sesión 8 vamos a hacer el primer parcial, ¿sí?
tengan presente que el primer parcial tiene un valor del 30%. Si miramos un calendario, permítanme, nosotros comenzamos ayer. Pues de hecho, varias de las personas que están acá ahorita no las vi ayer en el auditorio. Y acuérdense lo que les digo de las fallas, por favor. Dime. Bueno, un momentico, por favor. Estoy acá. Un instante, por favor. La persona que tiene en su pantalla no tiene nombre, sino tiene el nombre de iPhone. ¿Quién es? ¿Quién es el estudiante, la señorita o el caballero que tiene iPhone? Profe, yo qué pena, es que apenas estoy llegando a la casa, salgo de trabajar, me tocó conectarme así. Pero cuente, háblelo, señorita, porque si su merced no dice nada, es como complicado que yo lo pueda adivinar. Bueno, sí, señor. Es Cindy Melo. ¿Ya llegaste a tu casa? Ya estoy llegando, sí, señor. Bueno, entonces te espero verte conectada con tu pantalla activa, por favor. Vale, sí, señor. Bueno, aquí ya tomé nota de las personas que no han activado su cámara. Después nos digan, ¿cómo así que porque yo tengo falla? A unos que se les dijo una, dos, tres veces y seguían de desobedientes, muchachos. Y precisamente eso es lo que hablamos nosotros en las sesiones del módulo del análisis experimental del comportamiento. Entonces, les estaba Profe, buenos planteando que, días. hola, Profe, lo que pasa es que yo estoy teniendo inconvenientes con mi internet, como que están arreglando por acá el operador y pues no, estoy con los datos. Entonces a veces como que se me desconecta y vuelvo, entonces si en algún momento pues tengo a tener la cámara mire, apagada, pues es por le esta razón. sugiero, le sugiero a todos, no solamente a su merced, Sara, sino a todos, que traten de que todo esté ya organizado, pues para que no se les presente estas circunstancias. Bueno, Buenos días, profe. buenos días. Profe, igual yo Bueno, tengo problemas con la cámara ahora. Estoy intentando solucionar con un computador, pero ahorita tengo problemas con la cámara del celular. bueno, ustedes saben que ahora como nosotros en la universidad ya no tenemos, acuérdense que antes teníamos como 2 días de inicio del módulo, descansábamos para la lectura de los artículos como unos 4 o 5 días y luego comenzábamos nuevamente el módulo. Ahora no, recuerden que comenzamos los 2 días normal. eh, Seguimos avanzando. Cuando llegamos a la sesión 20, lo que hacemos nosotros ahora es tener 2 días, como ustedes se dieron cuenta, de reposición de los profesores que, por ejemplo, tenían que reponer en esos 2 días clase porque no las dictaron en su momento. No es de recuperación, es de reposición, ¿no? Entonces, esos 2 días eh, son los únicos que se medio descansa para ustedes y luego ya se continúa al siguiente módulo y así sucesivamente.
¿Y por qué lo menciono? Porque ustedes ya lo saben, ustedes deben de tener entonces ya claro que deben darle solución a todos estos percances que se le presentan con la cámara, llamen a un técnico, a algún familiar que sepa de todo este tipo de cosas para que le den solución, porque no pueden estar todas las clases, todo el tiempo, en cada módulo, con el mismo problema. Entonces, ya lo saben ustedes, ustedes como muy estratégicos y como muy juiciosos, simplemente lo que hacen es que le revisen, por favor, lo que tiene que ver con el computador, con la cámara, la organicen y listo. Es lo que hay que hacer, muchachos. Entonces, para que lo sepan, por favor. Bien, entonces, les estaba planteando de que en la sesión número 8, que estábamos viendo las fechas de los parciales, pues permítame, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 24 de febrero estaríamos hablando del primer parcial, que es un lunes. Creo yo, dependiendo del tema del agua, allá en la universidad, dependiendo del tema del racionamiento de agua, creo que vamos a ir virtual inicialmente los miércoles y los viernes, pero dependiendo del racionamiento de agua, se tendrá que estar como ajustando y algunas veces pasará la virtualidad para el martes, tendríamos presencialidad el miércoles, tendríamos virtualidad el jueves y pasaríamos a presencialidad el viernes. Obviamente eso nos lo avisan con tiempo para que todos estemos como al día. Pero el 8 de, perdón, la sesión 8, es decir, el 24 de febrero, tomen nota, por favor, sería el primer parcial. Posteriormente, en la sesión número 12 más 1, espérate, traer, esa es la sesión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un momento. El 3 El 3 de marzo sería el segundo parcial, el 3 de marzo. Nosotros finalizamos el módulo, ¿cuándo? Creo que el 12 de febrero. Sí, profe, me parece Sí, también que el 12. 12 o 13. correcto. El 12, el 12, el 12 sería el último día de clase, ¿sí? El último día de clase. Entonces decimos que el segundo parcial quedó para el 3 de marzo, el 3 de marzo. El 3 de marzo sería el segundo parcial, ¿sí? Seguramente a partir de la sesión 16 habrá estudios de caso con respecto a las aplicaciones del análisis del comportamiento en espacios educativos, por ejemplo, también en lo que tiene que ver con el análisis experimental del comportamiento en adolescentes. Entonces, se realizará por parte de ustedes como estudios de caso y como ustedes propondrían como posibles terapias o manejos según el análisis experimental del comportamiento. Acuérdense que lo que vamos a hacer nosotros es precisamente manejar todo el tema de los procesos de condicionamiento clásico, pues como en la práctica, como condicionamiento operante, como el aprendizaje por observación, como conceptos de generalización y discriminación en los procesos terapéuticos, porque esto nos va a ayudar a nosotros a entender
un poco la adquisición de las conductas incorrectas y la modificación. ¿Cómo le enseñamos a un niño a que tenga más equilibrio? ¿Cómo le enseñamos a un niño a que tenga más seguridad? ¿Cómo le enseñamos a que tenga eh, una vocalización mucho más adecuada? Bueno, no hay que olvidar que los procesos terapéuticos en psicología deben ir siempre acompañados de otros profesionales, como por ejemplo el médico, el neurólogo, el pediatra, la terapeuta ocupacional, la, la terapeuta de aprendizaje, para que entre todos se puedan generar eh, como ciertos cambios en las conductas de los niños, ¿no? O de los adolescentes o de los adultos, porque esto no es únicamente para la parte infantil. El análisis experimental y el análisis funcional de la conducta nos plantea pues de que es para ayudar a los procesos terapéuticos. Entonces, tengamos presente eso, por favor, para que manejemos como con claridad todo ese impacto del análisis experimental en el comportamiento observado en la gente, ¿sí? El aprendizaje por observación seguramente también lo tendremos en cuenta, las emociones y el comportamiento, es decir, cómo la persona se deja llevar por las emociones y eso cómo influye en el comportamiento. Entonces vamos a mirar un poco las relaciones entre emoción y análisis conductual. Esto es muy conductista, todo esto está muy basado en todos los teóricos conductistas como Skinner, como Bandura, como Ellis, como Beck, como Thorndike, todos estos personajes que ustedes seguramente ya han escuchado en clases anteriores, ¿sí? Como les digo, vamos a mirar esas aplicaciones del análisis del comportamiento en contextos educativos, ¿sí? Vamos a trabajar, por ejemplo, formación de hábitos de estudio y modificación de conductas, terapias cognitivo-conductuales y herramientas y técnicas utilizadas para la modificación del comportamiento. Eh, Se estará también trabajando la conducta y su entorno ambiental, el contexto en donde se desencadenan o se realizan conductas positivas o negativas, ¿no? Cómo el entorno afecta al comportamiento. Entonces hay que mirar un poco cómo las variables ambientales, tendríamos que analizar cómo esas variables ambientales influyen en la conducta y la influencia, para ir terminando el módulo, eh, la influencia de los contextos sociales, cómo el contexto social influye en el comportamiento, cómo la cultura influye en el comportamiento, cómo una sociedad en donde crecemos influye en nuestro comportamiento, por qué la gente de la costa tiende a ser más extrovertida que los del interior, eh, cosas como esas, ¿no? Entonces, habría que mirar un poco y hacer un análisis sobre ese comportamiento social. ¿Ven? Entonces, es lo que nosotros tenemos para nuestro módulo que lo terminamos el 14, perdón, el, el 12 de marzo, ¿sí? Entonces, para que tengamos presente eso, por favor, y sepamos de que la importancia de esta asignatura de análisis experimental del comportamiento es supremamente importante para la formación de ustedes como estudiantes de psicología, pues porque esto les va a permitir a ustedes tener o adquirir herramientas necesarias para que comprendan de una manera científica, si se quiere mencionar, cómo el comportamiento humano es influenciado por el entorno, ¿sí? Cómo las conductas se elicitan o se generan a partir o a través de esos aprendizajes del entorno, ¿sí? Entonces, es importante entender de que acá utilizaremos muchísimo aspectos
de cómo se recolectan los datos, cómo se analizan los datos con respecto a ese análisis funcional de la conducta, ¿sí? Esto es un enfoque, digamos que en últimas, el análisis experimental del comportamiento es un enfoque en la modificación de conductas, ¿no? Entonces, hay una serie de técnicas basadas en problemas o basadas en evidencias que nos permitirán desarrollar aplicaciones prácticas en la terapia, en la educación y en el entorno social, ¿sí? Esto es algo importante porque les refuerza a ustedes como estudiantes de psicología que están a puertas de ya graduarse, tengan ustedes como una línea con respecto a la parte clínica, si les gusta la parte clínica, se vayan por ese lado, esa futura práctica profesional que les va a permitir a ustedes a contribuir hacia pues, al desarrollo de su profesión como psicólogos, en donde esperamos que siempre haya mucha competencia y que sobre todo haya mucha ética en ustedes. Digamos que ese es el propósito de nosotros como docentes, generar en los estudiantes todo ese compromiso hacia su rol como psicólogos, ¿sí? No lo olviden, es algo supremamente importante. Entonces, digamos que el objetivo general de la asignatura de análisis experimental del comportamiento eh, es precisamente entender los métodos del análisis experimental para que nosotros los profesores los equipemos a ustedes con las competencias necesarias para diseñar, ejecutar y evaluar investigaciones o estrategias que expliquen la relación entre el comportamiento y sus factores ambientales, ¿sí? Entonces, vamos a, como les dije anteriormente, vamos a mirar un poco el tema de las teorías del aprendizaje y la conducta, mirar un poco casos que de pronto se presenten y cómo se adquieren esas conductas. Estamos hablando un poco de algo de prácticas en investigación, recogiendo datos, de experimentos que se hayan hecho, de análisis que se hayan hecho con respecto a casos que se hayan presentado. ¿Ven? Entonces es importante. ¿Cómo nosotros vamos a trabajar esto? Pues de alguna u otra se los he mencionado con el aprendizaje basado en problemas, en el estudio de casos, eh, en debates y discusiones con respecto a los casos que ustedes traigan a colación. Miraremos un poco el uso de videos, de podcasts que ejemplifiquen principios del análisis del comportamiento, ¿sí? Entonces, son varias cosas que las cuales nosotros tenemos que ceñirnos para poder entender un poco el tema del análisis experimental del comportamiento. Entonces, digamos que el análisis experimental, eh, digamos que pretende analizar los procesos a través de las conductas que están determinando cierto tipo de consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con el análisis experimental del comportamiento? Analizar los procesos a través de los cuales se termina por generar una conducta. Cuando analizamos nosotros los procesos, estamos observando qué es lo que ocurre en el medio ambiente, cada cuánto ocurre, por qué ocurre, con quién está al lado de esa persona o de esas personas. Entonces, lo que hacemos nosotros es estudiar con el análisis experimental del comportamiento, es estudiar y analizar esos procesos. Entendiendo esos procesos, sabemos por qué se generó una conducta delictiva, por qué la persona generó entonces la conducta de mentir, o por qué se genera la conducta por ejemplo, de, de ver pornografía, se me ocurre a mí, ¿sí? Entonces, hay que entender un poco cuáles son los procesos que anteceden
a esas conductas que se están presentando, ¿sí? Como esto es experimental, pues obviamente lo que nosotros debemos conocer es saber de que esto lo tenemos que operacionalizar y esto lo tenemos que medir y cuantificar, ¿sí? Entonces es lo que llama uno el análisis por observación, en donde yo voy a registrar en un checklist qué tipo de conductas se presentan, si se presentan o no se presentan, se relacionan con este espacio, con este otro espacio, ¿sí? Este sistema de análisis experimental del comportamiento considera la conducta como un producto de la interacción entre la selección natural, el reforzamiento de las conductas previas y la interacción con el medio social. Cuando se habla de la selección natural es saber de que esta conducta me funcionó más que otra. ¿Por qué? Pues porque fue reforzada, fue mantenida y reforzada en el momento. Y eso, ¿quién me la refuerza? Los amigos, los padres, uno mismo, ¿ven? Entonces, es generando, pues, como toda esa integración o esa interacción entre la selección natural, el reforzamiento de esas conductas previas y la interacción con el medio social. Nosotros sabemos, y lo había mencionado ahorita, de que el análisis experimental comienza, digamos, de una manera mucho más fuerte con los trabajos de Skinner, ¿sí? Y eso, ustedes bien lo saben, que en gran medida tiene mucho que ver con el conductismo radical, ¿sí? En donde, según lo que plantea Skinner, la conducta es el único objeto de estudio propio de la psicología, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre lo que dicen los conductistas radicales es de que la conducta es lo único directamente observable y medible, ¿sí? O sea, lo que nosotros observemos es lo que podemos medir y cuantificar. ¿Por qué? Porque lo observamos, ¿sí? Por eso los, los cognitivo-conductuales pues no están muy de acuerdo con Skinner y su conductismo radical, porque Skinner habla simplemente de la conducta observable, ¿sí? Pero entonces, ¿dónde está el pensamiento? Dirían los cognitivo-conductuales, ¿sí? Y Skinner dice que el pensamiento inclusive es una conducta encubierta que se va a manifestar después de que se presenta un proceso eh, interno en la persona, se genera una conducta, pero no sabemos qué es lo que pasa. No, nosotros no leemos el pensamiento, no somos adivinos, entonces la conducta observable es la que nos permite a nosotros inicialmente, según Skinner, lo que nos dice es ese conductismo radical de lo que sucede y especialmente esas consecuencias a la hora de explicar la conducta, ¿sí? Entonces, acá, según Skinner, todo esto está muy relacionado con el condicionamiento operante, ¿sí? Se pretende entonces, a partir del análisis experimental del comportamiento, se pretende entonces explicar el comportamiento humano con base a las relaciones observables y medibles entre estímulo y respuestas, ¿sí? Y entre respuestas y consecuencias, ¿sí? Fíjense que ahí se está vinculando pues todo lo que tiene que ver con el condicionamiento operante de los estímulos y las respuestas y sus posibles consecuencias. Entonces realmente en lo que tiene que ver con el análisis experimental de la conducta, eh, se englobaría dentro de un análisis conductual, netamente conductual. Además, que podríamos también analizar pues realmente lo que se plantea con eh, lo que tiene que encontrarse en la modificación y en las cómo nosotros a partir de lo que observamos en la gente necesitamos hacerle ver de que necesitamos modificar ciertos tipos de comportamiento.
Entonces, ahí lo que hacemos nosotros es mirar cómo las conductas que están impactando fuertemente en las personas de una manera negativa necesitan ser modificadas. Y al trabajar esa modificación de conductas, entonces lo que nosotros hacemos es trabajar todo lo que tiene que ver con los programas de reforzamiento, ¿sí? Los programas de reforzamiento, pues, son muchos, que ya los estaremos mirando para poder entender eso. Ahora, si, si nosotros vamos a hablar del análisis funcional de la conducta, es decir, vamos a mirar qué es el análisis funcional de la conducta y para qué sirve, realmente lo que nosotros vamos a entender allí es cómo el análisis funcional de la conducta, como les decía al inicio, es una herramienta muy útil que nos permite a nosotros, como terapeutas, como psicólogos, identificar las conductas del paciente, ¿sí? Sin dejar de lado el contexto. O sea, nosotros no podríamos evaluar a una persona aislándola del contexto en donde ha crecido, en donde ha estado, ¿sí? Digamos que el contexto influye demasiado, el contexto donde la persona crece en un contexto de muchísima eh, riqueza, o más bien es muchísima la pobreza en que la persona crece. ¿Cuáles son esas condiciones ambientales, familiares que la persona está? ¿Sí? Entonces, no podemos dejar de lado ese contexto. Es importante entenderlo porque ahí entenderemos cómo se dan esas conductas, ¿sí? Se trata entonces de un análisis. Cuando hablamos del análisis funcional de la conducta, es un análisis fundamental a la hora de planear y de dirigir terapia, ¿sí? De planear procesos de psicoeducación, porque en últimas lo que nosotros hacemos a veces en terapia o en consulta es educar a la gente a través de estrategias psicológicas, de procesos psicoeducativos, ¿ven? Entonces, lo que hace el análisis funcional de la conducta es precisamente eh, entender o permite organizar la información más importante del paciente, en donde vamos a tratar de entender también, en él se tienen en cuenta las relaciones sociales de la persona, sus conductas problemáticas, los acontecimientos que han adquirido importancia en el origen, o sea, ¿por qué se han incrementado? Seguramente porque han sido reforzados, seguramente porque le han generado satisfacción a la persona, porque le han funcionado, ¿ven? Por eso es importante entender el análisis funcional de la conducta. Y como les ha funcionado y ha sido importante para la persona, entonces eso hace que se mantenga o se disminuya un problema, ¿sí? Entonces, una vez recopilada toda la información, se pretende entonces buscar explicaciones a las conductas problema. Ah, bueno, entonces ya sabemos por qué el niño está actuando de esta manera. Seguramente son cosas supremamente sencillas de entender, pero es precisamente entender el por qué se presentan esas conductas problema. ¿Con qué propósito? Con el propósito de encontrar una solución, ¿sí? Entonces, es necesario que nosotros podamos entender por encima de todo todas las conductas observables como las encubiertas del paciente. No únicamente se tienen en cuenta las acciones físicas que hace la persona, como por ejemplo la conducta de fumar en exceso, ¿sí? O consumir algún estupefaciente, sino que también nosotros podamos entender las creencias de esa persona. Podamos entender inclusive cómo
se están presentando los pensamientos con respecto a la conducta del consumo de cigarrillo, ¿sí? Obviamente aquí se nos agrega otra cosa importante y es de que la parte biológica, cuando ya estamos hablando de una persona que ya viene consumiendo cigarrillo o sustancias psicoactivas, pues ya tiene una dependencia. Entonces ya no es solamente un trabajo psicológico netamente, sino que también hay que trabajarlo con la parte psiquiátrica o con la parte médica, porque ya hay una dependencia. Y aunque la persona pueda o quiera o tenga una, una fuerza o un autocontrol, que es lo que llamamos nosotros coloquialmente como fuerza de voluntad, el autocontrol nos ayuda a que la persona pueda disminuir esas conductas. Pero como estamos hablando de una adicción, entonces la persona, por más que quiera, el cuerpo le exige de una manera impresionante. Cuando eso sucede, la persona muchas veces tiene que institucionalizarse, es decir, tiene que hospitalizarse. ¿Por qué? Porque solo con tratamiento psicológico en consulta externa no va a ser posible. Recuerden que el entorno ambiental, el contexto ambiental, influye demasiado. Y nosotros tenemos, por eso el análisis funcional de la conducta y por eso el análisis experimental del comportamiento nos dice, mire, ojo, que estas son las variables que se presentan, las variables externas que se presentan en el individuo que hace que se mantenga la conducta. Y si nosotros no controlamos esas variables externas, pues la persona fácilmente puede caer nuevamente en las conductas adictivas, ¿sí? En las adicciones. Entonces, de allí la importancia de entender un poco, pues, por qué se ha llegado a la conducta del exceso, del consumo de cigarrillos o de estupefacientes, pero qué es lo que los ha mantenido. Entonces, lo que hacemos nosotros es entender un poco esa parte para poder controlar, como les digo, esas variables, ¿sí? Eh, por eso les digo que uno como psicólogo se quedaría corto y además de que sería frustrante. Para uno como profesional en psicología, en el área clínica, sería frustrante que yo lo asuma como si yo fuera el todopoderoso. La idea es, como les digo, que se trabaje interdisciplinariamente para poder ayudarle a la persona que consulta, ¿sí? Entonces sabemos de que hay que trabajar no solamente con psicología, sino que inclusive hay que involucrar a la familia, hay que involucrar el contexto laboral, el contexto académico, hay que involucrar mucha de lo social del individuo, ¿sí? Y hay que involucrar también, como les digo, las otras profesiones que están relacionadas con el área de la salud. Entonces, debemos encontrar como psicólogos una explicación detrás del por qué la persona se comporta así, ¿sí? ¿Y por qué lo hacemos de esa manera? Porque lo vamos a relacionar con sucesos que le pueden pasar después o que le han venido pasando, porque esto es antes, durante y después, ¿sí? Y es importante ver si yo hago una intervención terapéutica, es decir, ese sería el antes, vamos a mirar cómo esta intervención terapéutica que yo tuve con el paciente le va a funcionar en el futuro, es decir, cuáles van a ser las consecuencias. Entonces está el antecedente, está la intervención terapéutica y vamos a mirar las consecuencias, ¿sí? Entonces, eso es lo que tendríamos que ir mirando con el análisis funcional de la conducta para poder entender ese comportamiento que se presenta, ¿sí? Entonces, es algo interesante y como les digo, ustedes como psicólogos deben conocer y deben manejar toda esta estrategia metodológica para los procesos terapéuticos. Digamos que el análisis experimental de la conducta o del comportamiento les ayuda a ustedes a manejar todo lo que tiene que ver con la parte de la psicopatología. Bueno, pero vuelvo y repito, no lo asumamos como que solos,
sino que hay que mirar un poco todo el contexto médico del paciente. Hay que mirar un poco el tiempo que se lleva presentando esas conductas para poder abordar, ¿sí? No pretendamos que no las sabemos todas, porque pues no es así, ¿sí? Por ejemplo, digamos que dos personas que están realizando la misma conducta, ¿sí? Vamos a colocar ese ejemplo. Imaginémonos a dos personas que están realizando la misma conducta. No comer a la hora de la cena, ¿sí? Pese a que estas situaciones, o ambas, básicamente están comportándose de una igual manera, en un análisis de ese tipo, no únicamente detectaríamos esta conducta en concreto, sino también que trataríamos de hallar el por qué se está presentando, por qué la están haciendo, ¿sí? En este caso, eh, puede que una de ellas no cene o no coma simplemente porque ya ha comido, ¿sí? Y no tiene hambre. Entonces, hay que mirar por qué esas dos personas tienen la conducta de no comer. Una, porque pues ya comió antes y no tiene hambre, mientras que la otra puede ser que se vea gorda y entonces pues, no quiere comer más porque no quiere subir de peso, ¿sí? Y haya decidido pues, comer menos o no comer, ¿sí? Entonces, los aspectos que cumplen el análisis funcional de la conducta eh, de este ejemplo que yo les estoy planteando, ¿sí? Es precisamente identificar antecedentes y consecuentes de la conducta. Y ahí más o menos les di una explicación, ¿sí? Identificar antecedentes y consecuentes de la conducta. Los antecedentes es de que yo ya comí. Los consecuentes es que no tengo hambre, ¿sí? Los antecedentes es que yo me siento, yo soy obeso y me siento muy gordo o me veo muy gordo y la consecuencia es que disminuye la conducta, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar las variables que influyen en la persona. Bueno, a ellas las identificamos, ¿sí? La variable que ya comí influye en la conducta en la persona. La variable de que me siento gordo también influye en la conducta de la persona. Entonces, ahí lo que hacemos nosotros, cuando hablamos del análisis funcional de la conducta, es formular hipótesis sobre la conducta problema. ¿Cuál es la conducta problema? Pues de que no está comiendo, ¿sí? Entonces, la hipótesis es ¿cuál sería? No, la persona no come porque siente que está sobrepeso y eso la hace sentir mal, entonces disminuye de una manera enorme la ingesta de alimentos, ¿sí? Entonces lo que hacemos nosotros es describir la conducta, ¿sí? Vamos a describir la conducta, ¿sí? Entonces, eh, en ese tipo de hipótesis podríamos colocar una hipótesis de origen y una hipótesis de mantenimiento. La primera hipótesis de origen habla trata de establecer cómo se originó la conducta problemática, teniendo en cuenta los elementos contextuales, en dónde vive la persona, con quién vive, qué antecedentes de sobrepeso hay, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a mirar, vamos a tener en cuenta los elementos contextuales, vamos a mirar un poco el presente en el momento que está surgiendo el problema, ¿sí? Entonces digamos que esa sería como la hipótesis de origen. Y la hipótesis de mantenimiento trata de explicar por qué la conducta se sigue realizando al día de hoy, ¿sí? ¿Qué elementos la han reforzado? Entonces decimos, por ejemplo, que si yo estoy con problemas de sobrepeso, entonces lo que me la refuerza son mis tíos, mis tías que a cada rato me están diciendo, usted está regordo, usted más parece un marrano, usted, bueno, un montón de cosas que hacen de que se mantenga el problema de la conducta de no comer, ¿sí? Entonces hay que mirar
como les dije anteriormente, hay que mirar cómo las cosas se están presentando en el contexto. Es decir, estamos mirando que la gente ahorita mismo no está comiendo pues porque no tiene hambre. Digamos, eso se soluciona porque la persona cuando vuelva a tener hambre simplemente come y ya, solucionado el problema. Pero la otra situación dentro de ese análisis funcional de la conducta es de que la persona dejó de comer porque se siente obesa. ¿Ven? Entonces hay que mirar, hay que tratar de explicar por qué la conducta se sigue realizando al día de hoy. ¿Sí? ¿Qué elementos la han reforzado? ¿O por qué no se ha extinguido? ¿Sí? Entonces habría que mirar pues como esa parte. ¿Sí? Eh, digamos que es muy importante que el psicólogo, cuando tiene unas consultas, sea muy riguroso y muy objetivo. Además, que a medida que vaya evolucionando el proceso terapéutico, eh, seguramente va a salir en ese proceso nueva información, va a salir a flote nueva información. ¿Ven? Entonces, un terapeuta tiene que estar muy atento a a los estímulos, a las señales que de pronto se están generando en el consultorio o en el contexto en donde estamos haciendo la terapia, con lo cual sería, como les digo, necesario replantear un poco la problemática cuando escuchamos nuevas cosas, cuando se presentan nuevas cosas, cómo acomodamos nuevamente la ayuda que se le puede brindar al paciente. ¿Ven? Y reformular esas hipótesis, esas explicaciones que iban enfocadas a algo, pero ahora tenemos que meterle por ese lado porque es que la persona tiene un problema de autoestima, tiene un problema biológico, tiene un problema médico, entonces hay que elaborar un plan de intervención. Entonces, fíjense que el análisis funcional de la conducta, como les digo, es una herramienta muy útil que está dentro del análisis experimental del comportamiento, ¿sí? Y es muy útil, de verdad, es muy útil porque se está dando digamos que se está haciendo un análisis muy juicioso, muy descriptivo y realmente cumple con unas características terapéuticas o metodológicas muy buenas, ¿sí? Es funcional. Digamos que una de las características de este análisis funcional, pues como su nombre lo indica, es funcional, ¿sí? Como nosotros lo que hacemos inicialmente es identificar y escribir las conductas, esto se hace con una intención funcional, es decir, que pretende recopilar información para explicar el problema y elaborar un plan de acción terapéutico o educativo, ¿sí? Eso es lo que pretende el análisis funcional de la conducta, recopilar información para explicar el problema, para elaborar un plan de acción a nivel terapéutico o educativo, ¿sí? Eso es lo que pretende el análisis funcional, ¿sí? También nos genera que nos centremos, el análisis funcional, nos centremos en el presente. Otra de las características del análisis funcional de la conducta es que nos centremos en el presente. Esto quiere decir que vamos a tener en cuenta los antecedentes personales como algo importante. Sin embargo, debemos centrarnos en cómo se comporta el paciente ahora. Entonces, no olvidamos los antecedentes de la persona, con lo que la persona viene a mi consultorio, o sea, lo tenemos muy claro, o sea, hay que entender eso como esos antecedentes, pero también tenemos que mirar cómo se está comportando la persona hoy día y debemos centrarnos en eso también, cómo eso que ha hecho de la persona últimamente ha sido funcional o no, ¿sí? Entonces, hay que centrarnos en el presente para evaluar el comportamiento del paciente ahora.
El otro aspecto que tenemos que tener en cuenta con respecto al análisis funcional de la conducta y sus características, aparte de que es funcional, aparte de que estamos hablando de que nos centramos en el presente, estudia, y lo he mencionado en el transcurso de la clase de hoy, estudia las relaciones entre los eventos conductuales emitidos por la persona y los eventos ambientales, lo que sucede alrededor. ¿Ven? Entonces, esto es algo supremamente importante porque estamos analizando y relacionando la conducta con el entorno, la respuesta con el entorno también, con los eventos ambientales, qué es lo que ocurre alrededor de la persona, por qué esta persona emitió esa conducta. ¿Ven? No se trata solo no se centra, perdón, no se centra solo en el individuo, sino que estamos mirando cómo este individuo está interconectado con su entorno, ¿sí? Cómo eh, este realmente se integra con su entorno y ese entorno le genera una serie de modificaciones en sus comportamientos, ¿sí? Por eso no se centra solo en el individuo, sino que ve a este como una parte de la realidad interconectada con su entorno, ¿sí? Eso sería, digamos, como la parte observable que nosotros como psicólogos analizaríamos en nuestro consultorio, ¿sí? Digamos que esto adquiere una especial importancia para aquellas conductas que intervienen de manera significativa en el bienestar de la persona, ¿sí? Porque hasta ahora lo que hemos dicho es, digamos, que hay relaciones entre contexto y conducta y de pronto que esto es algo incorrecto. Pero también el entorno le puede estar generando bienestar a la persona, ¿sí? Por lo cual sería necesario enfocar la terapia hacia la relación de estos comportamientos. Doy un ejemplo. Digamos que este tema de la virtualidad para las personas que de pronto tienen el miedo ante hablar en público, son ansiosos, tienen ansiedad generalizada, por decir algo, o no les gusta interactuar, son muy introvertidos, se encierran en sí mismos. Este entorno virtual, pues como que los hace sentir muy bien, les da cierto tipo de bienestar a la persona, ¿sí? De una manera muy significativa. Pero en realidad eso no le está ayudando a la persona, porque sí, está muy bien, está en su casa, está frente al aparato, solamente ve a los amigos, a los compañeros ahí por el Zoom, por Teams, por lo que sea, entonces no tiene problema, le hace sentir bien, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que generar en este tipo de pacientes es enfocar la terapia en la resolución de esos comportamientos. Entonces, tenemos que generar un programa de aproximaciones sucesivas, un programa de modelamiento o moldeamiento para generar mejores comportamientos. Atrevámonos a hacer algo, ¿sí? Atrevámonos a conseguir un cambio en el comportamiento. O sea, que se atreva a interactuar socialmente, porque hasta ahora lo que ha mantenido un poco es su tranquilidad porque está solo en su habitación y viendo su clase virtualmente. ¿Ven? No es lo que hacen en todas estas aplicaciones que de pronto buscan relaciones de pareja, como no hay un contacto físico, como no hay una cercanía, como no se compromete, pues entonces se maneja una tranquilidad, eh, entre comillas, pero realmente esos comportamientos hay que modificarlos, porque pues nosotros como seres humanos somos seres eh, gregarios que constantemente nos relacionamos y que seguramente necesitamos de los demás, ¿sí? Entonces, esa es otra característica del análisis funcional de la conducta,
que estudia las relaciones. El segundo, acuérdase que es que se centra en el presente, y el primero, que es funcional. ¿Sí? Estamos hablando del análisis el análisis funcional de la conducta. Entonces, estas son características de ese análisis funcional de la conducta, que es funcional, que se centra en el presente, aunque no es que descuidemos el pasado, porque también es importante. Estudia las relaciones entre las conductas que se están presentando y cómo es que se está relacionando o qué es lo que está sucediendo en el presente. ¿Sí? Otra característica es que es dinámico. ¿Sí? Y es dinámico, pues precisamente porque el comportamiento humano es algo inestable. O sea, hoy estamos bien y en media hora estamos tristes y en la otra media hora estamos de mal genio, o no queremos hablar con nadie. O sea, somos muy volátiles, somos muy dados a ser inestables. ¿Sí? Por eso el comportamiento humano tiende a ser algo inestable. Algo me puede suceder, yo estoy acá ahorita bien, pero salgo a la calle y resulta que me empujaron y entonces yo me molesté, o con la persona que yo me tropecé, esa persona había tenido un día bastante molesto, entonces fue grosero, entonces yo también respondí. O sea, el comportamiento realmente es muy volátil, ¿sí? Eh, con esto quiero decir, cuando se habla de lo dinámico, es que el paciente puede ir evolucionando o involucionando a medida que se va desarrollando su cotidianidad, ¿sí? Pero eso nos da a nosotros un camino psicoterapéutico, porque también nosotros podemos ir generando esa terapia para que el paciente vaya evolucionando, ¿sí? Entonces, vemos los cambios del comportamiento del paciente, lo traemos al consultorio y vamos desarrollando la psicoterapia, ¿sí? Entonces, digamos que en esa dinámica vamos a ir manejando pues todo lo que se ha venido presentando, cómo se van dando esos cambios dentro inclusive de ese comportamiento inestable del paciente. ¿Sí? Mm, puede, por ejemplo, que el paciente, a veces los pacientes son un poco como cerrados, como no son como expresivos en un principio, y se guardan mucha información, ¿sí? Y entonces uno, de hecho, en mi experiencia como terapeuta, lo que uno tiene que empezar diciendo antes de que el paciente cuente su motivo de la consulta es decirle: yo soy psicólogo, soy su terapeuta y lo que usted me diga es totalmente confidencial. No lo voy a cuestionar, no lo voy a criticar, no lo voy a insultar. Usted puede hablar lo que usted desee. Y lo más importante es de que yo no voy a divulgar esto que le estoy comentando o que usted me está comentando, no lo voy a mencionar, porque es totalmente confidencial, y eso está en el código ético del psicólogo, el tema de la confidencialidad. Yo tengo que plantearle al paciente: tranquilo, cuénteme lo que usted desee comentarme, porque yo sé que usted de pronto no se abre, no es abierto a la información que tiene que darme. De hecho, si no lo hace, pues la consulta se pierde, la terapia se pierde, porque usted no está siendo sincero con su terapeuta. Entonces, pues si usted está guardando información relevante, necesaria para entender su malestar psicológico, ¿cómo le voy a ayudar? Entonces, no me está engañando a mí, se está engañando a usted como paciente. Bueno, entonces en últimas eso es lo que uno le plantea en la primera consulta al paciente: que hable lo que quiera y que no se contenga, que lo exprese abiertamente, ¿sí? Es por eso que el psicólogo debe ser consciente de que las hipótesis planteadas en un principio pueden ser refutadas, porque es que lo que me había dicho antes
estaba como a medio, o sea, me lo había medio consultado. Y luego, pues ya cuando ya la persona se abre un poco más, ya empieza a soltar y ya habla tranquilamente. Hay gente que es supremamente hermética, hay gente que es supremamente cerrada y no quiere contar absolutamente nada. Y eso obviamente no es bueno. Eso genera malestar para el paciente, ¿sí? Pues uno trata de ser muy persuasivo, trata de ser muy directivo en lo que tiene que ver con el proceso terapéutico y que la persona exprese, ¿sí? Entonces uno como terapeuta uno tiene que mirar estrategias para que la persona cuente las cosas. Si lo quiere hacer por escrito, si más bien prefiere que él grabe un cassette, bueno, no sé, algún audio y luego yo lo escuche. Bueno, hay que mirar de qué manera la persona trata de expresar lo que tiene que expresar. Y por eso digo que al principio las hipótesis que uno plantea pueden ser refutadas con la nueva información que da el paciente. Y debe elaborarlas como ese tratamiento con base a esa nueva información, ¿sí? Eh, Eso es otra característica de lo que tiene que ver con el análisis funcional de la conducta, ¿sí? Eh, Realmente nosotros lo que vamos a trabajar en esta sesión, en este módulo, perdón, es precisamente abordar las problemáticas de los comportamientos de la gente a partir de lo que nos hablan los procesos terapéuticos, ¿sí? Entonces, así lo que hacemos nosotros es entender el comportamiento de la persona, ¿sí? Mediante la información recolectada, mediante la observación que nosotros podamos llegar a tener, ¿sí? Y nos hacemos una idea de lo que está sucediendo con la persona, con el consultante, y entonces lanzamos un proceso terapéutico, ¿sí? Ah, ya sabemos qué es lo que está pasando, ya sabemos por qué la persona se comporta de esa manera, ¿ven? Entonces, aquí vamos a manejar varias cosas durante todo este módulo con respecto a los principios del condicionamiento operante, qué elementos tiene el condicionamiento operante, qué mecanismos hay de ese condicionamiento operante, qué manera, de qué manera la parte motivacional influye en la parte operante, ¿ven? Entonces, es lo que nosotros vamos a trabajar. Dentro dentro de la clase, vamos a mirar un poco técnicas para el incremento o mantenimiento de las conductas, técnicas para la adquisición de nuevas conductas, técnicas para la reducción o eliminación de conductas, ¿sí? Como les decía, los programas de economía de fichas, programa de contrato de contingencias, ¿ven? Eh, Medición del aprendizaje, métodos de aprendizaje, medición de un mapa cognitivo, eh, aplicaciones clínicas del análisis funcional de la conducta. Eh, Acá lo que hacemos nosotros es mirar un poco cómo se debe llevar a cabo una entrevista y una observación conductual, técnicas basadas en los principios del condicionamiento, pero todo está asociado prácticamente a lo que tiene que ver con esa parte de la conducta adquirida y el contexto en donde la persona ha estado, ¿sí? Eh, Bien, no sé si tengan ustedes alguna pregunta al respecto. Es lo que vamos a trabajar, o sea, el análisis experimental del comportamiento junto con el análisis funcional de la conducta. Entonces, pues así nos está planteando un poco este módulo de lo que vamos a trabajar. Erika, ¿qué me quieres comentar?
Hola, profe, buenos días. Hola, Erika. Profe, pues no es como tal una pregunta sobre la materia, sino pues es una opinión, no sé cómo decirlo, que, Cuéntame. pues que tenemos la mayoría de los compañeros del curso que con la materia que pues su merced nos dictó la vez pasada, que era organizacional, sentimos que quedamos con muchos vacíos por la metodología que su merced pues utilizó. O sea, la verdad, muchos temas no los entendimos. Creemos que por Ya. el tiempo de que su merced también está en bienestar, las clases se vieron como muy limitadas, porque muchas veces pues se acababa mucho tiempo antes, pues porque su merced pues tiene otras responsabilidades. Pero pues creo que eso también nos afecta a nuestro aprendizaje, porque pues tendríamos que, estamos tomando una clase donde pues a veces tenemos muchas dudas, pero por el tiempo no se pueden aclarar. Entonces, pues tendríamos como la inconformidad de ese tipo de metodología utilizada y no sé si se podría como plantear otro tipo de metodología para que tengamos más claro algunos conocimientos que pues de verdad creemos que son importantes para pues nuestra formación profesional. No sé si alguno de otros mis compañeros quisiera opinar, pero pues es una perspectiva que pues la mayoría tenemos sobre la metodología que su merced utiliza en la clase. Ok, Juliana, ¿qué quieres decir? Eh, Buenos días, profe. Yo también estoy de acuerdo con Erika y también quiero adicionarle como el punto de que siento que, no sé, las notas en el anterior curso como que no fueron muy claras. Es decir, que al final no hubo como una retroalimentación clara en cuanto a las notas, como digamos, esta nota se sacó de esto, sino solo se mandaron las notas y ya. Entonces considero que en esta clase sí me parece importante como abordar las notas antes de que se termine el módulo y adicional a eso, digamos, estaba viendo en el aula y no sé por qué si es la primera clase, pero sí me gustaría, digamos, que lo que tú hablaras o respecto al contenido programático, pues pudiera estar en el aula para uno poder ver qué vamos a ver cada clase. Yo sé que ya habías mencionado esto, pero como que tal estuviera el documento, porque estaba revisando y en el aula por ahora no hay nada. Sí, la verdad sí no hay nada, pues porque a mí me la programaron hace poquitico y pues yo lo que hice en las noches anteriores, luego que llegara de la universidad, es pues parar la temática. Pero eso ya que va a quedar montado en este fin de semana para que ustedes sepan que cada sesión que se va a trabajar y qué material ustedes tienen que trabajar para cada sesión. Digamos que la problemática que se presentó cuando vimos nosotros psicología organizacional, que creo que fue la que vimos, si realmente en algunos momentos yo tenía que salir y la verdad, pues cuando uno trata de poner eh, eh, en orden de importancia la asignatura con respecto a las actividades que tiene uno allá con los directivos de la universidad, pues realmente a uno no le dan como opciones, simplemente uno tiene que asumir como esa conducta de, 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 de responder inmediatamente a los llamados de las directivas. Lo digo porque en alguna ocasión yo estaba en clase, y no con ustedes, sino con otros grupos, porque no es la primera vez que sucede, con otros grupos y me tocaba colocar el teléfono en modo silencio y cuando fueron al salón, que porque me estaban necesitando con urgencia ya las directivas, entonces cuando yo llegué allá y pues expliqué que estaba en clase, pues no les gustó mucho a ellos y pues bueno, me dijeron que tenía yo que estar como muy atento a todo lo que sucedía allá. Lo único que les puedo garantizar es de que pues se tratará de manejar de una manera diferente ese tema, de que se le brinde pues todas las soluciones a las inquietudes que se generen para que ustedes tengan el conocimiento que deben de tener. Lo que sí también yo creo es que cada estudiante es responsable de su aprendizaje. Y lo que sí considero y lo que yo recuerdo de ustedes era que había sido un grupo de personas que sí eran supremamente un poco descuidados en su aprendizaje. Entonces,
ustedes ya están entrando en un sexto semestre y como tal tienen que asumir como un compromiso de aprendizaje autónomo y de generar como que realmente para yo generar el aprendizaje adecuado tengo que estar muy atento a lo que se deja, tengo que leer, tengo que asistir puntualmente a las clases para poder abordar el tema, que fue lo que no vi en muchos estudiantes del grupo de ustedes. Ustedes son un buen grupo, pero pues hay sus excepciones con respecto a estudiantes de que no los veía yo como muy comprometidos, ¿ven? Entonces, pensaría que es un análisis muy interior, muy de cada uno de ustedes, que puedan tener como esa claridad de cómo es el compromiso profesional que ustedes tienen. Las preguntas que se tengan que hacer, no las dejen de hacer, porque pues ya ha pasado creo que 2 módulos para que ustedes me estén diciendo esto de que no hubo las respuestas a las preguntas. Pues no hubo respuestas a las preguntas porque yo no sabía que había preguntas. Entonces, es lo que yo les sugiero, que tengan en cuenta que si ustedes tienen inquietudes en el momento de la clase, pues las abordemos, las manejemos para poder generar entonces las aclaraciones que se tengan que dar. Pero sí, eso es una comunicación que va en doble vía, ¿no? Una comunicación de aquí para allá como de allá para acá, para que haya pues como esa armonía y para que haya como esa satisfacción y que mi deber como profesor y como psicólogo es que ustedes aprendan, pero si no lo reportan, si no lo reportan ya después de 2 o 3 módulos, no recuerdo en qué momento nos vimos, ya es muy tarde. Eso es lo que tú decías, es de que el tiempo es muy corto, es diferente tener un semestre, como lo hay en cualquier otra universidad, a tener un módulo en donde las clases son 20 y si yo ya falto 3 o 4 clases, primero ya estoy perdiendo la asignatura y tercero, si yo falto a 3 clases, también me puedo yo perder en lo que yo tengo que avanzar. Entonces, esto es de reciprocidad, esto es un acuerdo que deben haber inicialmente con ustedes mismos, cada quien de manera individual, y yo me comprometo, pues obviamente, a estar prestos a las inquietudes que ustedes tengan para poder manejar eso. Pero el asunto es de que todos tenemos que comprometernos con el aprendizaje y generar buenas construcciones y buenos comportamientos, pues para que se dé pues el aprendizaje en últimas, ¿no? Jimena, Hola, profe. Pues yo realmente estoy de acuerdo con mis compañeras. Sin embargo, a pesar de que el tiempo es limitado, pues yo considero que debería ser de calidad. Claro, se debe tener en cuenta la autonomía, pero referente a la metodología, yo siento que pues, no sé, yo lo pienso y lo siento así, de hecho, que no está siendo como a veces clara o bueno, dinámica, si se puede decir así. Además, realmente no me explico porque yo anteriormente había entrado pues al aula y bueno, claro que no sé si eso es problema de administración, pero el caso es que nosotros teníamos asignado otro docente porque pues a última hora o sea, los cambian si ya pues uno ya como tal se había inscrito y eso. sí, no sé, no sé. A mí me lo informaron hace 2 días, precisamente no sé el por qué lo modificaron. Eh, pero bueno, eso sí ya son decisiones que se manejan allá al interior. No sé si fue que el profesor estuvo o la profesora, no sé quién era, pero no sabría responder. Bueno, Bueno, además, muchachos, profe, bien. además con mis compañeros pues estábamos planteando acerca del cambio del docente y obviamente pues eso lo queríamos comentar contigo. Por eso estamos generando como ciertas opiniones acerca de eso, porque uno de los pasos es hablar contigo. Ujú. Pues bueno, pues no sé, pues ya es decisión de ustedes, pero la idea es que eh, se, se, se permita que la clase, la asignatura se continúe, se siga
y como les digo, las cosas que se estén presentando para solución de las inquietudes se puedan ir abordando. Me parece que teniendo pues esta primera clase es como muy prematuro. Digamos que la temática de la asignatura anterior con respecto a la temática de esta, pues ya se tendrá en cuenta con respecto a lo que ustedes dicen, que ustedes la desean más dinámica, pues pienso yo que eso no es ningún problema. Lo importante es que ustedes también tengan una autoevaluación muy consciente de lo que se debe asumir como estudiante. No es solamente el hecho que el profesor eh, tenga ciertos tipos de dinámica si el estudiante pues no asume también un compromiso de aprendizaje. Pero ya la decisión es de ustedes, señoritas, caballeros. Ustedes me lo harán saber para que se tomen decisiones, pues ustedes me dirán. Por ahora, este fin de semana, pues va a quedar allí creada la página perdón, el programa académico con cada una de las actividades que vamos a desarrollar durante el módulo, que ese es el compromiso. No lo había hecho, como le digo, pues a mí me lo plantearon hace 2 días y pues alcancé a hacer lo que es el programa, pero pues no se subió a la plataforma. Pero por allá para este fin de semana ya va a quedar ahí creado el programa. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿No? Bien. Les voy a compartir a ustedes les voy a dejar a ustedes una lectura. Aquí vamos a mirar un poco el modelo del análisis funcional de la conducta. Se los voy a compartir por el WhatsApp inicialmente para que nos centremos en los principios del condicionamiento operante. Bueno, con respecto a lo que tiene que ver con esos inicios del análisis funcional de la conducta. Bueno, entonces se los voy a compartir y les voy a decir qué lectura tienen que realizar ustedes. El lunes inicialmente las clases se iban a dar virtualmente, pero ya modificaron esa orden y ahora la clase va a ser presencial. Entonces sería para que el lunes nos viéramos en el aula y trabajáramos lo que yo les voy a plantear. Ahora les voy a explicar qué es lo que vamos a trabajar. ¿Listo, muchachos? Eh, ¿Me escucharon, por favor? Sí, profe. Señor. Sí, Sí, señor. señor. Sí, Ok, señor. listo. Entonces nos vamos a centrar en lo que es la unidad número 1 de un libro que yo les voy a compartir a ustedes para que lo lean. ¿Sí? Es una lectura bastante sencilla, es una lectura que nos está introduciendo en lo que tiene que ver con los principios del condicionamiento operante como parte primordial del análisis experimental de la conducta. Bueno, muchachos, entonces si no hay preguntas, terminamos por hoy nuestra clase y nos veremos el lunes en clase. ¿Ok? Gracias, profe. Vale, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno, señorita. Bueno, que Gracias, pasen un profe. feliz fin de semana. Chao, chao. Que estén bien. Hasta Chao. luego, profe. Hasta luego. Chao, chao.